La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Amado Dios, te damos tantas gracias, Señor, por permitir que estemos juntos, Señor. Señor amado, no importa el lugar físico, Señor, lo único que importa, Señor, es que su presencia esté con nosotros, Señor. Padre Celestial, nosotros, Señor, tus redimidos, anhelamos siempre de ti, de tu voz, escucharte, Señor, conocerte, conocer la grandeza de tu santidad, tu inmensidad, tu gloria, la gloria de tu evangelio, Señor. Pero también, Señor, el perdido necesita quizás mucho más que nosotros, Señor, escuchar tu voz. Por eso yo le pido, amado Señor, que usted hable, Señor, hable a todos los que estamos aquí, Señor. Que usted, Señor, ponga en cada uno, Señor, corazones de carne, Señor. Que usted abra el entendimiento, Señor. Que la verdad, Señor, de tu evangelio, Señor, pueda sacar velos de tinieblas, Señor. Pueda quebrantar, Señor, el corazón endurecido. Pueda quebrantar el orgullo, Señor. Y pueda dar esperanza, Señor, al que no tiene ninguna esperanza, Señor. Háblenos, Señor, háblenos, Señor. Su palabra es la que sustenta nuestras vidas, Señor, en todo tiempo. Gracias, Señor, una vez más, Padre. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Voy a compartir acerca de... Me ha dado muchas vueltas estos días. Vi un día en la tele un himno, los que alguna vez estuvimos en iglesia, en otras congregaciones, no voy a dar nombre, hay un himno bien antiguo que dice de las 99 de las ovejas, ¿no es cierto? Todos siempre decimos que esa oveja, incluso se predica en la iglesia que esa oveja es la que se descarrió, que alguna vez estuvo, pero en realidad la Biblia dice que nunca estuvo en el redil, nunca fue una redimida. Vamos a distinguir y vamos a llamar a aquella oveja que se perdió, la oveja perdida, una oveja que aún no ha sido alcanzada por el Señor. Pero están las otras 99 que son las ovejas que sí el Señor redimió y alcanzó y las puso en su redil. ¿Ya? Vamos a ver cuál es la oveja perdida. Hay un texto, no lo busquen, se los quiero mencionar. En el libro de Ezequiel, Ezequiel 34, en el Antiguo Testamento también hay una mención acerca de la oveja perdida y las ovejas del Señor, las ovejas del redil. Dice 34, 30 y 31 y dice así: y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Ya en el Antiguo Testamento vemos una mención de las ovejas que son tratadas por el Señor como suyas, le pertenecen al Señor. Yo les quiero invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Juan 10. Juan 10, yo voy a leer del verso 1 al 4 y después el 11 y el 15. Dice así: de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas
oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Después el verso 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y después el verso 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Bueno, primero vamos a ver cuáles son las ovejas perdidas. ¿Ya? En Lucas 15:4 dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Vamos a hablar sobre la oveja que se perdió. ¿Ya? Vamos a ver cuál es la oveja perdida, cómo se comporta, qué hace, cuáles son sus características. Capaz que más de alguien aquí se va a sentir identificado o identificada, ¿ya? Con las características de la oveja que está perdida. Primero, una característica es que algunas de estas ovejas o de estas personas se consideran perfectos. Otros, en cambio, no se consideran perfectos. Otra característica, no son conscientes que hay algo seriamente malo en ellos. No hay conciencia, ¿ya? Tercero, son personas respetables, generalmente respetuosos de la ley. Consideran que no son peores que sus vecinos religiosos. Consideran que no son peores que sus vecinos religiosos o familiares religiosos. No acostumbran leer la Biblia o orar, no entran a una iglesia, pero esperan ir al cielo cuando mueran. Algunos admitirán que son pecadores, pero consideran que sus buenas obras superan a las malas. Algunos incluso fueron rociados con agua cuando fueron bebés, otros fueron alguna vez llevados a una iglesia cuando niños. Quizás la mayoría de nosotros. Algunos hicieron una oración y se unieron incluso a una iglesia, etc. Pero sin embargo, nunca se han dado cuenta que son enemigos de Dios. Una abominación ante los ojos santos de Dios y que el infierno es su justo castigo. Suena crudo, ¿eh? Suena crudo que a alguien le diga que es una abominación ante los ojos de Dios. Pero Dios así lo dice. Hay una palabra que a mí de primera me producía mucha molestia, que es la palabra depravación. Incluso está la doctrina de la depravación total del hombre. Pero es que nosotros, por nuestra cultura, tenemos la idea de que depravación solamente tiene que ver con el ámbito sexual. Pero el sentido de la palabra de la depravación tiene que ver con esa inclinación que tiene todo ser humano de hacer todo lo que se opone a Dios. Todo. En todos los ámbitos de su vida. Dios dice que eso es la depravación humana. Irse en contra de todo lo establecido por Dios. Ahora, ¿por qué yo les comentaba de una abominación ante los ojos santos de Dios y que el infierno es su justo destino?
En 2 Corintios 4 hay una explicación. Si usted tiene una Biblia, 2 Corintios, tengo los dedos medio tiesos. 2 Corintios 4 dice: en los cuales, estamos hablando de estas personas que están perdidas, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En los cuales el Dios de este siglo, si usted está leyendo una Biblia, dice Dios con minúscula. El Dios de este siglo obviamente se refiere a Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea que aquellas personas que son de estas que estamos hablando, perdidas, que no pertenecen al redil de Cristo, a su rebaño, dice que Satanás les cegó el entendimiento, no la vista, sino que el entendimiento. ¿Para qué? ¿Cuál era el fin? ¿Cuál es el fin del Dios de este siglo de cegar el entendimiento? El fin es que no resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque es la imagen de Dios. Satanás no quiere que nadie llegue al conocimiento de Cristo. Ahora, la razón por la cual estas personas a las que llamamos perdidas no son salvas, situación en la que nosotros también estuvimos. Nosotros también nos encontrábamos en esa condición. No es porque haya una contradicción en el Evangelio, sino porque cuando dice el Dios de este siglo, dice que Él impide que las personas vean la verdad y que las personas puedan apreciar la gloria que hay en el Evangelio de Cristo. Por eso es que lo desprecian y lo rechazan. Así como yo y como muchos de ustedes en un principio rechazamos el Evangelio, porque nos parecía que nosotros éramos personas buenas, que nunca le hicimos mal a nadie, que nunca pasamos por la cárcel, que éramos hijos respetuosos a nuestros padres, que cumplíamos nuestros deberes como ciudadanos. Como yo les leía en un principio, las características de aquellas personas que están perdidas. El tema es que nosotros tenemos esa idea que solamente esas personas que han matado, que han robado, que están en la cárcel, esas personas se merecen el infierno. Pero yo tengo que decirles que todos merecemos el infierno. Todos. ¿Ya? A los ojos de Dios, todo ser humano que nace perdido, nace separado de Él, nace siendo su enemigo. Es fuerte, ¿eh? El ser humano es esclavo y ciego, sometido a ese Dios con minúscula que los mantiene en completa oscuridad, engañados y cegándolos por su propio orgullo. Algo que colabora con esto, con esta ceguera, es el orgullo del ser humano. Quiero leerles un texto breve que está en Proverbios. La Biblia, en realidad, hay muchos textos que hablan acerca del orgullo del hombre, del ser humano. Cuando digo hombre me refiero a hombres y mujeres. Dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco.
El temor de Jehová es aborrecer el mal. Si usted dice que teme a Jehová, entonces usted tiene que aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia parece que fueran sinónimos, soberbia y arrogancia, pareciera, pero está dejando en claro, muy en claro, que el soberbio, que el arrogante, que el orgulloso, Dios lo aborrece. Lo aborrece. Dice, y la boca perversa aborrezco. El ser humano es culpable porque el ser humano está decidido a seguir a toda costa su propio camino. Muchos de nosotros no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, a unos más que a otros, algunos en unas áreas más que en otras, pero el ser humano, por su naturaleza caída, quiere vivir su vida a su manera, caminar a su manera, que nadie lo corrija, que nadie le diga que eso no está bien, no quiere. ¿Por qué? Por su naturaleza caída, por ser una oveja perdida. Vivir a su manera. Ahora la Biblia es la única que nos aclara y que nos da un diagnóstico de cuál es la condición de la oveja que está perdida. Porque ya vimos brevemente cómo se comporta esta oveja que está perdida. Y yo cuando lo veía, yo me vi a mí algún tiempo atrás, incluso estando dentro de una iglesia. Me vi a mí. Esas características me calzaron súper bien. Pero gracias que el Señor me alcanzó. Decíamos que el ser humano era culpable. El ser humano quiere vivir a su manera. El estado después de la caída de Adán, todos sabemos, ¿no es cierto?, que cuando Adán desobedeció, transgredió la orden de Dios de no comer de aquel árbol, en realidad el árbol no importa, puede haber sido hasta un dulce que le haya dado. El tema era dónde estaba la obediencia de Adán. ¿Ya? Y Adán no obedeció claramente. El estado del ser humano después de que Adán cayó, se dice que se convirtió en una catástrofe, porque de ahí en adelante el ser humano está perdido. Está perdido. ¿Qué significa para Dios? ¿Qué significa bíblicamente que el ser humano esté perdido? En primer lugar, su estado es pecaminoso, miserable, apartado y desviado de Dios, que abandonó el camino, que está perdido. Es un viajero eterno camino a la destrucción eterna, que ha perdido el favor de su Creador, que está en bancarrota, que está fuera del camino de la paz, incapaz de encontrar el camino de regreso. Recuerdo que la primera vez que yo escuché el Evangelio, hubo una pregunta que le hicieron a alguien, era si usted puede dejar de pecar, y la respuesta fue, obviamente que no. Obviamente que no. ¿Por qué? Porque en este estado de perdición, que suena fea esa palabra, perdición, pero es, al fin y al cabo es eso. En este estado de perdición, el ser humano no sabe cómo ir a Dios. Cree que se acerca, cree que yendo, cree que a veces juntándose con grupos de oración, cree que se acerca a Dios. Pero el ser humano perdió el camino. El Salmo 58:3
Dice así: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces, ¿desde cuándo el hombre está perdido? Desde que nace. El ser humano nace con la tendencia, por ejemplo, los niños, a desobedecer, a salirse con la de ellos, a querer siempre hacer lo que ellos quieren. Y con el tiempo eso se va exacerbando. Pero la Biblia dice que desde la matriz, desde que nacemos separados de Dios. ¡Qué fuerte esto! ¡Qué fuerte! Y cada día que el ser humano vive perdido, apartado, separado de Dios, cada día es un día que está más cerca del infierno, si no es alcanzado. Cada día. Efesios 2:12. Si usted tiene una Biblia y el que está a su lado le comparte para que lea y vea que yo no estoy inventando. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo, se está refiriendo a un tiempo pasado. Y dice que estábamos sin esperanza y sin Dios, completamente perdidos, completamente perdidos. Y el Salmo 14. Del 1 al 3 dice: mire cómo es el ser humano. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Ya? ¿Y qué pasa con las personas que dicen que buscan a Dios? Si dice, ¿no hay quien busque a Dios? No hay. Dice que Dios miró a la tierra y miró quién lo buscara a Él y no encontró a nadie. A nadie. Hay una idea moderna, ¿no es cierto?, que dice que haciendo el hombre ciertas cosas y tenga una vida religiosa, ¿para qué tan fanático? ¿No es cierto? Vaya de vez en cuando a una iglesia, haga esto, haga el bien, dé a los pobres, haga. Puede que a lo mejor se salve, pero esto es falso. Es un concepto falso que lamentablemente la Biblia no lo sustenta. Segunda de Corintios 4:3, por favor búsquelo porque es bastante decidor. Segunda de Corintios 4:3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pero si nuestro evangelio está encubierto, está escondido, entre los que se pierden está escondido. Note aquí el verbo en que está el se pierden. Dice,
los que se pierden, no los que se perderán. No los que se van a perder algún día, dice los que se pierden ahora. El tema es, estimados y estimadas, es que si usted no le ha rendido su vida a Cristo, si usted no ha creído que el sacrificio de Cristo en la cruz es lo único que puede salvar su vida, lo único que puede hacer de usted una oveja perdida a una oveja encontrada, no hay esperanza. No hay esperanza. Si usted no entiende lo importante que es el arrepentimiento, porque el arrepentimiento no es remordimiento, no es pucha, ya pequé, hice, uy, pero bueno, qué pena, pero al otro día se me olvidó. Tampoco es, chuta, me pillaron, no, yo nunca más lo hago. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es apartarse del mal, no repetir la misma conducta. El tema es que si usted no es alcanzado, si usted no pasa de ser una oveja perdida a una oveja encontrada por Cristo, usted no tiene ninguna esperanza, ninguna. Sin importar lo que haga, sin importar lo que llore, porque como hay por ahí alguien que dice que arrepentimiento no es cuando lloras, sino es cuando cambias. El tema es que el ser humano sin Cristo no puede cambiar, por más que quiera, por más que lo intente. ¿Por qué las terapias no resultan? Es imposible que resulten porque el ser humano no puede. Hay un texto que se me quedó en el tintero que dice que ¿acaso el etíope puede cambiar su piel? Queriendo decir, ¿acaso el ser humano, por más que quiera, no puede dejar de ser lo que es? Los etíopes, ustedes saben que son personas de raza negra. Entonces dice que esa persona, por más que cambie, no puede mudar por más que quiera, no puede mudar su piel. Así también el ser humano sin Cristo, por más que intente, no puede dejar de pecar. Por más que quiera decir yo quiero ser un hijo del Señor o yo quiero ser un redimido, no puede. Alguien tiene que intervenir, alguien lo tiene que salvar. El pastor tiene que ir a buscar su oveja perdida y traerla, pero esa oveja tiene que darse cuenta que es una oveja perdida. ¿Ya? Tiene que darse cuenta, ¿sí? Léelo. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Súper claro. ¿Podremos hacer el bien estando habituados a hacer el mal? No hay esperanza. En ese texto no hay esperanza. Como les decía, si usted no ha rendido su vida a Cristo, si usted no se ha arrepentido, si no es consciente de su condición de estar perdido o perdida, entonces usted es esa oveja que se perdió. Y usted está en el terrible peligro de permanecer perdido o perdida eternamente. No hay esperanza para el perdido. A menos que Dios intervenga, muestre su misericordia y salga a su encuentro. La esperanza está en Mateo 18:11. Mateo 18:11 dice así: porque el Hijo del Hombre, Cristo, ha venido para salvar lo que se había perdido.
Cristo es la única esperanza de salvación, la única. No existe filosofía, creencia, religión, hombre, persona, grupo humano que pueda salvar al ser humano, solo Cristo. Y dice, el Hijo del Hombre, Cristo, ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Esa fui yo? ¿Esos son ustedes, hermanos? Cristo nos vino a salvar porque nosotros fuimos en un tiempo esa oveja perdida, y bien perdida. No salvó a ninguno de nosotros porque fuéramos buenos, o porque diga, no sé si es buena persona, pero es un poco mañosa. No, no, nos salvó porque éramos para los ojos de Dios abominables, depravados, en el sentido bíblico de la palabra depravación, perdidos, hijos de perdición. Hay un texto que también dice que el ser humano, hijos de perdición, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Eso fuimos nosotros en un tiempo. Fuimos ovejas perdidas, el Señor nos alcanzó. Gloria a Dios por habernos alcanzado, porque si no, nosotros no teníamos esperanza de salvarnos a nosotros, por mucho que estuviéramos yendo a cultos, yendo a esto, haciendo esto, juntándonos para ayudar a los pobres. No, Dios dejó solamente un medio para ser alcanzados. Y la predicación del Evangelio es la que le muestra al ser humano su condición. Lo que yo le estoy diciendo a usted es que si usted no se arrepiente, si usted no cree que Cristo murió en la cruz, si usted no cree que el sacrificio de Cristo es suficiente, usted va a pasar su vida buscando qué hacer para alcanzar el favor de Dios. Y yo le digo que nunca lo va a encontrar. Se va a cansar y va a llegar a adulto, anciano, con una vida perdida. Cada día que pasa usted está más cerca del infierno. No importa si eres joven ahora, no importa. Recuerden ustedes el texto que leímos que dice que nosotros nacemos perdidos. Entonces alguien puede decir, no, todavía soy muy joven, soy muy niño, soy chico, pero si alguien aquí entendió su condición de estar perdido, entendió que no hay nada que lo pueda salvar, solo el sacrificio de Cristo, solo reconocer a Cristo, solo entender que el sacrificio de Cristo es suficiente y que usted no quiere esa vida, que usted sí anhela que el Señor le saque de donde está y lo haga su hijo. Bueno, aquí hay muchas personas que pueden orar por usted, por ti. Pero si no, si usted no ha entendido esto, dígale a alguien que ore por usted. O cuando esté solo, dígale, yo quiero entender. Señor, revélate en mi vida. Quizás Dios tenga misericordia de usted. Y Dios sí vino a salvar lo que se había perdido. El sacrificio de Cristo fue para alcanzar a las ovejas perdidas. Como leímos en un principio, Juan 10, 1, 4, 14 y 15. Juan 10, perdón. Quiero recordárselos después de compartir todo esto acerca de la oveja perdida, pero quiero recordárselo a ver si a usted le da otro sentido. Dice, de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.
A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros que estamos aquí conocemos la voz de Dios? ¿Conocemos la voz de nuestro pastor? O a lo mejor no la conocemos. Y el verso 14 al 15 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas Acá tenemos dos situaciones, las ovejas perdidas y las ovejas rescatadas. La pregunta es, ¿dónde me encuentro yo? ¿Dónde me veo yo? ¿Y dónde me gustaría estar? Cuando decimos que el Dios con minúscula de este siglo cegó el entendimiento, cegó nuestra manera de comprender para que no les alumbre la luz del Evangelio de Jesucristo, quizás a uno lo que más le llama la atención es que pasar una vida muy religiosa, escuchando muchas prédicas, leyendo mucha Biblia, pero sin Evangelio, porque el Evangelio es el único medio, método, como queramos llamarle, por el cual Dios hace al hombre consciente de su condición. No hay. Hoy en día lo que más escuchamos es decirle, tú puedes, tú eres capaz. Sigue adelante, eres un vencedor, eres, no sé, qué sé yo. Pero que alguien le diga a una persona, tú eres abominable a los ojos de Dios. ¿Tú estás perdido? Como decía el hermano Víctor el miércoles en la reunión, que el texto que a él más le impactó fue saber que Dios nos veía como una llaga podrida de acá a acá, y el texto está en Isaías, ¿no es cierto? Y dice que es putrefacto, que incluso huele mal. No puede ser. Si Dios me ama tal cual soy, mentira. Dios no te ama tal cual eres, porque Dios es santo y Dios ama la santidad. Lo que Dios hace es tener misericordia de nosotros, que fuimos una llaga podrida, que estábamos perdidos, depravados, abominación, hijos de perdición, hijos de ira. Dios tuvo misericordia, se compadeció de nosotros. Un Dios santo, santo. Nosotros no tenemos idea lo sublime, la grandeza gloriosa de su santidad. No tenemos idea cuán santo es Él, pero ese santo, eterno, soberano, perfecto Dios se compadeció y hizo la manera, el medio, proveyó la manera, proveyó todo lo necesario para ir a nuestro rescate, para alcanzarnos, para hacernos sus hijos, para cambiarnos, para hacernos nacer de nuevo, porque Él no hace remiendos. Nosotros no venimos aquí a la iglesia a que el Señor nos zurza las pifias, nos remiende. No, es necesario, Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Así de a poquito nos sirve. Es tanta nuestra maldad, es tanto lo que nos separa de Dios, que era necesario nacer de nuevo. Si no, no tenemos manera de ser reconciliados con Dios si Él mismo no nos hace nacer de nuevo. Porque de principio a fin la obra siempre es de Él. Nosotros no intervenimos en nada. En nada. Solamente es obra y gracia
y misericordia de Dios hacia nosotros, criaturas porfiadas, rebeldes, orgullosos, soberbios, caprichosos, arrogantes. Quizás a los ojos nuestros no, pero a los ojos de Dios sí. Y eso es lo único que cuenta. No importa nuestra opinión, ni la opinión que yo tenga de Vivi, de Álvaro, no importa la opinión que yo tenga, ni la opinión que yo tenga de mí misma. La opinión que importa solamente es la que Dios tiene. Y listo. Y no hay más opiniones aquí. Y la opinión de Dios es que dice que el hombre nace perdido, nace muerto, y sus pies de continuo lo llevan al mal, dice un salmo. Sus pies de continuo lo llevan al mal. Pero ¿cómo? Si yo busco agradar a Dios, si yo me esfuerzo por... No sirve. Hay que nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y nosotros, los que por pura gracia y por pura misericordia del Señor nos ha hecho nacer de nuevo, no podemos vivir indiferentes y vivir nuestra vida como si nada. Cada minuto, cada segundo, cada día, cada instante, aún en medio de los problemas, de las dificultades, de las pruebas, de las enfermedades, de lo que sea, nosotros tenemos una esperanza. Y esa esperanza es la que nos sostiene en tiempo difícil, y es saber que somos de Él. La Biblia también dice que en este mundo vamos a tener aflicción. Él nos dice, la vida de un redimido no es una vida, no sé, como dice ese dicho común de miel sobre hojuelas, no. Es una vida difícil igual que la del resto, igual de aquellos que están perdidos. Igual nos enfermamos, igual tenemos problemas, igual hay dificultades, las mismas situaciones. La única diferencia es dónde vamos a terminar nuestros días, dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Nosotros que estamos en Cristo, que somos de Cristo, que Él es nuestro dueño, que Él es nuestro pastor, el que guía nuestras vidas, el que da su vida por sus ovejas, guarda nuestras vidas, sostiene nuestras vidas, sustenta nuestras vidas. Y Él dice que sus ovejas oímos su voz. Yo no sé qué voz oye usted. No sé qué voz oye usted. Pero las ovejas del Señor, las que Él dice que son sus ovejas, oyen su voz. Y sigue la voz de su pastor. Y Él las guarda. Esa es nuestra mayor tranquilidad. Saber que nuestro pastor, nuestro Señor, Él nos guarda. Imposible que nosotros por nuestros propios medios podamos guardarnos a nosotros mismos. Somos torpes. Estamos en formación, estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Porque eso es lo que Él hace con sus ovejas cuando las rescata. Les dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo te hice de nuevo, yo te formé y ahora yo te voy a guiar y cuidar hasta la eternidad. Siempre, por siempre, hasta el fin. Quiero quedarme con los últimos 2 versos de Juan 10, que son el 14 y 15. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿No les da a ustedes, no sé, a mí me produce algo, el saber que el Señor me conoce? Él dice, yo conozco mis ovejas, yo sé quiénes son, a Él no le pasan gato por liebre. El Señor sabe quiénes son sus ovejas. ¿Cómo no pensar que Él va a tener cuidado de nosotros? ¿Cómo desconfiar? ¿Cómo no creer que Él va a cuidar a sus ovejas porque Él sabe quiénes son sus ovejas? Él nos conoce.
Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Solamente las que son ovejas del Señor, o los que son ovejas, conocen al Señor. Las que están afuera, las perdidas, no conocen al Señor. Quizás crean conocerlo, pero lamentablemente no lo conocen. Así como el Padre me conoce, dice Cristo, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Le parece a usted poco que Él diga que pone su vida por nosotros? ¿Es poco eso? Eso es todo. El saber que el Señor nos conoce y que Él pone su vida por nosotros. Yo espero, hermanos, que aliente a ustedes en las dificultades que están pasando, que muchos estamos pasando, que sea un aliciente el saber que el Señor nos conoce y que Él pone su vida por nosotros. Cuando Él dice, mis ovejas oyen mi voz, no sé, yo siento que es un privilegio y es algo inmerecido. Pero también que el Señor diga que sus ovejas le oyen a Él. Pero aquellos que quizás nos acompañan esta tarde y que se han dado cuenta de que quizás no son, recuerde que hay esperanza, que el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvar. Usted no se puede salvar por sí mismo o por sí misma. Él vino a salvar. Él salva. Él cambia, Él restaura. Todo lo hace Él. Todo. Todo, todo. Oremos. Señor amado, te damos las gracias. Te damos tantas gracias, Señor. Tantas gracias, tantas gracias. Porque nosotros sabemos cómo somos, Señor. Yo sé cómo soy y aún así tú me dices que yo te pertenezco, Señor. Y que tú diste tu vida por mí para que yo sea de tu propiedad. Para que yo sea una oveja de tu rebaño. Tú entregaste tu vida para que eso fuera posible, Señor. Yo lo veo, yo lo reconozco, yo lo agradezco infinitamente y yo sé que mis hermanos también, Señor. Gracias, mil gracias, Señor, por poner tu vida, Señor, en nuestro lugar, por morir tú, Señor, en mi lugar y hacer posible que yo sea de tu propiedad, Señor, hacer posible que yo sea tu hija, Señor. De otra manera yo no tendría esperanza, Señor, sino que cada día, Señor, seguiríamos caminando y acercándonos más, Señor, a nuestro fin horrible y horrendo. Pero usted, Señor, salió a nuestro camino, nos alcanzó, nos dio vida, Señor, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Nos dio esperanza, Señor, y la esperanza, Señor, es viva, Señor. La esperanza de que estaremos siempre con usted, que seremos siempre sus hijos, que usted nunca nos dejará, Señor. Amado Dios, si hay alguien que entendió, Señor, su condición, obre, Señor, traiga revelación, háblele, traiga convicción de pecado, traiga arrepentimiento, Señor amado, traiga arrepentimiento, Señor. Alcance, Señor, al perdido, saque, Señor, de tinieblas a luz, de muerte a vida, Señor. Señor amado, solo usted puede hacerlo. Usted tiene poder, nosotros no, Señor. Pero nosotros clamamos, Señor, para que usted siga alcanzando a los perdidos, así como nos alcanzó un día, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te damos gloria, te damos honra, te exaltamos. Reconocemos tu grandeza, Señor. Reconocemos tu poder, Señor. Mil gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.